el episodio 81 de Los Trabajos y los Días. Hoy es 25 de agosto. En Toronto son las 7 de la mañana y la Serie del Cacao continúa en Madrid. Usted escucha Los Trabajos y los Días, el podcast global de la diáspora venezolana. Helen López es una periodista venezolana que se dedica a organizar degustaciones de chocolate en la ciudad de Madrid. Comentarte que Helen no solamente tiene más de 10 años dando a conocer las bondades del cacao, sino que ahora es la directora técnica del Salón del Chocolate de Madrid. Y en esta entrevista ella nos cuenta toda su historia y además cómo se está preparando para celebrar los 500 años de la llegada del cacao al continente europeo. Pero antes de conversar con Helen, te recuerdo que esto es Los Trabajos y los Días. Estamos disponibles en lostrabajosyLosDías.com y todas las aplicaciones para podcast. Los Trabajos y los Días es un servicio público para la diáspora venezolana global. Y ahora sí, conectamos con Madrid para conversar con Helen López. Lo más bonito fue que cuando empecé a ver esta ciudad, veía muchísima gente en la calle, en la acera, caminando, ¿no? Y eso como caraqueña me impactó mucho, porque en Caracas, cuando yo me vine en el 2007, claro, caminar por las aceras no era tan habitual, ¿no? Tú siempre andas en un carro y siempre andas en una camioneta, ¿no? En un autobús y tal. Entonces veía gente caminar, ¿no? Y eso me dio la sensación de que era una ciudad muy peatonal. Uh-huh. Y yo no conduzco, no manejo. Entonces, siempre me siento más cómoda en ciudades donde pueda ir en autobús o en metro a diferentes lugares, ¿no? Entonces, la sensación de poder explorar una ciudad sin tener que tener un coche o que aprender, que ya debería haber aprendido, pero nunca he querido aprender a conducir, me hizo sentir muy cómoda, ¿no? Entonces, ya después cuando conocí el metro de Madrid está súper bien y te lleva a todos lados y funciona hasta bien tarde por la noche, ¿no? Igual que aquí descubrí esa misma noche que habían unos autobuses que se llaman Búho, entonces están toda la noche llevando y trayendo gente. Entonces, esta idea de poder abordar una ciudad y que fuese peatonal fue curiosamente de las cosas que más me gustó cuando llegué y dije, entonces para mí, porque yo soy muy callejera, me gusta mucho ir al cine, al teatro, siempre he tenido como ¿no? Esa necesidad cultural, ¿no? De ir al museo o ir a ver un espectáculo y tal, y poder hacerlo en una ciudad peatonal, y además eso me daba la sensación de que era segura, ¿no? Aunque no hay nada seguro en el mundo, por supuesto que pasan cosas, ¿no? Pero viniendo de Caracas, era como, wow, o sea, de verdad puedes caminar y después veía gente caminando, incluso hablando por teléfono, con su móvil y tal. Eso me hizo sentir muy, muy bien, ¿no? Y con mucha sensación de que me podía quedar aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Uh-huh. Y Helen, tú eres periodista, entonces hiciste una carrera en Venezuela, trabajaste como periodista, te vas a España. ¿Cómo le hace un periodista entonces en un nuevo país? Bueno, yo llegué a España gracias a una beca que se llama Programa Balboa para jóvenes periodistas iberoamericanos, ¿no? Es una beca que traía a periodistas de alguna manera influencers o no importantes de América Latina que estuvieran dispuestos a pasar 6 meses aquí en una experiencia muy enriquecedora, ¿no? De inmersión en el periodismo de América Latina, de España, ¿no? Entonces yo venía a trabajar en Globovisión, en Venezuela, y aquí técnicamente te mandaban a un medio afín, ¿no? Donde pudieras hacer algo parecido, ¿no? Entonces era primero tenía mucho prestigio y aparte era muy emocionante porque en lugar de venir a estudiar y tal, venías a trabajar. Entonces, 2, 3 días después de llegar, ya te empezabas a codear con colegas españoles, ¿no? Y eso era muy, muy atractivo, ¿no? Sobre todo porque
trajeron a periodistas, traían a periodistas que teníamos ya una carrera y estábamos acostumbrados a trabajar y lo que nos gustaba era trabajar, ¿no? Entonces teníamos de lunes a jueves trabajo normal, como uno más en el equipo, y los viernes teníamos clases, ¿no? Entonces los viernes era la oportunidad de vernos y encontrarnos y éramos periodistas 20 periodistas de 17 países de América Latina. Entonces, yo decía que los viernes aprendíamos más de América Latina que de España, ¿no? Porque, bueno, tenía a mi mejor amiga, por supuesto, era la colombiana, compañeros de Brasil, de Colombia, de México, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, ¿no? Yo hasta ese momento no sabía cómo hablaba alguien, por ejemplo, de Honduras, ¿no? Entonces, esta beca me dio esa oportunidad de oro, ¿no? Eran 6 meses y técnicamente a los 6 meses tenías que volver a tu país, ¿no? Ese era como el trato. Sin embargo, a mí digamos, es un tema totalmente azaroso, mi visa en lugar de 6 meses era por un año. Entonces yo ya desde el principio sabía que yo al menos hasta que se venciera mi visa me iba a quedar. Uh-huh. Y siempre decía, bueno, era más importante de cara a tu currículo decir he pasado un año en España que he pasado 6 meses, ¿no? Entonces yo dije, bueno, una vez que se termine esta experiencia, me quiero quedar. Sin embargo, yo en el fondo de mi corazón no sabía que yo me quería quedar aquí para siempre. Entonces, de alguna manera tenía como ese plan ahí ya cocinando. ¿Cómo se da entonces el salto para beneficio de nuestra audiencia? Hemos hablado con chocolateros en esta temporada que producen chocolate de manera artesanal, bean to bar, otros que trabajan a nivel industrial, pero muchos nos han hablado que organizan catas y degustaciones de chocolate o que eso es uno de esos mecanismos de mercadeo. Pero yo entiendo que tú no eres una chocolatera, por si tú no haces chocolate, pero tú te dedicas a organizar degustaciones de chocolate. ¿Cómo se da ese salto o esa conexión entre el periodismo y el cacao, el chocolate y las degustaciones? Sí, bueno, después de estos 6 meses, yo me quedé aquí, por fortuna, trabajando como periodista, ¿no? Que también tuve esta enorme suerte, ¿no? Yo a los 6 meses me encontré a un fotógrafo venezolano y me dice, mañana hay una rueda de Franco De Vita, ¿no? Y era la primera vez que Franco De Vita, a pesar de que él vive aquí, estaba intentando entrar al mercado español. Entonces, recuerdo que fue la rueda de prensa, hice algunas preguntas y bueno, aparte de quedarme amiga de Franco De Vita, de su manager y de la gente que trabaja con él, vino una persona y me dijo, hombre, yo necesito a alguien como tú para que sea la productora de mi programa de televisión, que justamente esta semana comienza a aparecer, ¿no? Era un programa muy enfocado al público latino, ¿no? En ese momento en España había un tema gordo con el tema de los Latin King, que era, ¿no? Una gente de América Latina que venía a delinquir, ¿no? Y había como esa idea de que el latino venía y traía violencia y armas, y ese programa de alguna manera limpiaba, ¿no? Y demostraba al español un poco quiénes somos nosotros, cómo hablamos, qué aporte hacemos a España, ¿no? En ese momento no habían venezolanos aquí como es ahora, ¿no? Entonces, estuve 6 meses trabajando con él en ese programa dedicado a, bueno, a hablar de todo lo que ocurría aquí con el tema de América Latina, música, cultura, arte, ¿no? Y además yo siempre, bueno, muy mi toque personal. Y cuando se terminó esa temporada, yo empecé a estudiar marketing y comunicación y empecé a trabajar en otras cosas. En ese momento salían las primeras apps, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? Imagínate. Entonces, necesitaban siempre un periodista para eso. Entonces, bueno, era como ser teleoperador, realmente no tenía nada realmente muy de periodismo, pero necesitaban un periodista. Y ahí estuve. Y hasta que llegó la crisis, ¿no? De 2008, que fue una crisis ahí como fue un rompeaguas, ¿no? De todo lo que veníamos viviendo en España. Y el segundo sector más golpeado por la crisis del 2008 fue el tema de la comunicación. Entonces, ya yo ahí empecé a ver que yo, bueno, primero no hablo español de España, no tengo el background de aquí, y a pesar que yo estaba estudiando marketing y siempre me he mantenido estudiando aquí, no, soy de aquí, no tenía contactos en España también. Entonces, ya me empecé a ver que necesitaba construir algo por mi cuenta, ¿no? Algo en el que yo de alguna manera partiera en ventaja, ¿no? Por ejemplo, pensaba, ¿no? Hablar de ron de Venezuela, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿quién mejor que una venezolana para hablar de ron de Venezuela? Y estuve ahí rondando, tuve un proyecto
un poco vinculado con eso, ¿no? De hecho, se llamaba La vida en ron. No me terminaba, ¿no? Porque realmente yo no soy de bebidas alcohólicas y tal. Y sin embargo, bueno, aprendí del ron y yo soy periodista de gastronomía, ¿no? A pesar de que he tocado, como dicen aquí, muchos palos y he trabajado en muchas áreas. Una área desde que yo empecé a trabajar, de hecho yo comencé mi carrera en la revista Exceso. Si alguien me está escuchando esa época, era la revista Exceso, que al mismo tiempo tenía la revista gastronómica que se llama Cocina y Vino, ¿no? Entonces, Benaví Fiman me inoculó el gen del periodismo gastronómico y de amar la gastronomía. Yo vengo de una familia muy humilde en Venezuela, y nunca tenía ese contacto con la gastronomía, pero conocer a Benami Fiman fue mi entrada, ¿no? A ese mundo, ¿no? Yo me acuerdo que yo no había comido en restaurantes, ¿no? Y él, cada vez que lo invitaban a un restaurante me decía, no, ve tú, ve tú, ve tú, y yo, wow, en serio, y aprendí mucho de periodismo gastronómico cuando en ese momento no estaba de moda, la gente no le tomaba fotos a lo que estaba comiendo ni nada, o sea, estábamos en otra época donde los periodistas gastronómicos eran unos gorditos, Okay. y ya, ¿no? Okay. Y yo, y claro, ya al tener ese background y llegar a España, empecé con el periodismo gastronómico y dije, bueno, voy a seguir con esto, ¿no? A ver dónde llego. Sin embargo, justo también coincidió con el tema de los bloggers, la gente ya tenía cámaras súper sofisticadas en su móvil y empezó a haber como mucho intrusismo en el periodismo gastronómico porque además ya no se hacía falta ser periodista, sino simplemente tú te pagabas una comida, lo fotografiabas y ya lo subías, ¿no? Entonces ahí yo dije, wow, yo aquí no soy competitiva, no tengo nada extra que aportar, ¿no? Y a pesar de eso seguí. Sin embargo, no conseguía obtener recursos, ¿no? Tenía un blog, hacía algunas colaboraciones y sin embargo el dinero no llegaba, ¿no? Y dije, bueno, yo me tengo que súper especializar en un producto, ¿no? Y casualmente, como periodista gastronómico, siempre me invitaban a catas, ¿no? A catas de aceite, catas de vino, catas de agua, yo he catado de todo, ¿no? Invitaron a una cata de chocolates de aquí. Y casualmente fue como, wow, o sea, yo sé más de chocolate de lo que pensaba. ¿No? Cuando hablaban de chocolate, de cacao, todo eso me sonaba, ¿no? No era un mundo que sentía como muy afín, ¿no? Y ahí me recuerdo salí, estaba a la puerta de Alcalá y decía, esto me gusta más de lo que pensé, ¿no? Y me sentía como muy conectada con Venezuela. Eso era lo bonito, ¿no? Que también tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Y casualmente tuve que viajar 2 veces a Venezuela ese año y me reencontré con esa movida de Bean to Bar, ¿no? Y además tuve la oportunidad de estar en 2 catas con Chocolate Franceschi y Chocolates El Rey. Y sobre todo ver el movimiento que aparecía sobre Bean to Bar o gente que empezaba a hacer chocolates a pequeña escala. Y nada, cuando volví a España dije, pues ahí, o sea, esto es. O sea, me di cuenta también en términos competitivos que había mucha información de chocolate en inglés y no en castellano. Okay. Me di cuenta que había muy pocas periodistas en el mundo hablando de chocolate en castellano. Había una chica en Estados Unidos, había varias en Estados Unidos, ¿no? Donde esta movida de Vintubar tenía ese apogeo. Había una en Italia, ¿no? Pero en castellano no había muchas. Entonces o no había en ese momento ninguna, ¿no? O sí había gente que hablaba, pero no era periodista. Entonces dije, pues eso, o sea, ventaja competitiva, primera que publica información de chocolate, digamos, con la curaduría de una periodista en internet, ¿no? Y empecé a ver muchas ventajas. Sin embargo, era, bueno, ajá, y cómo, vale, muy bien, pero ¿de dónde viene el dinero? ¿No? Que yo siempre digo que he pasado mucho tiempo, he perdido mucho tiempo tratando de sobrevivir. Cuando la gente me dice, pero tú serías súper famosa, yo sí, yo sería una estrella, por supuesto, pero he perdido mucho tiempo tratando de sobrevivir, de pagar el alquiler. Claro, claro. Bromeo con eso. Y cuando yo volví de estos viajes a Venezuela, tengo que decir que volví muy afectada por el tema de lo que vi, ¿no? O sea, vi cosas muy duras, ¿no? Entonces, bueno, yo soy como muy sensible, ¿no? Y yo estoy en Twitter desde hace muchos años y veía mucha gente solicitando medicamentos, ¿no? Era como, ay, me pueden ayudar. Y eran medicamentos que aquí yo preguntaba en la farmacia que costaban 1 euro o 2, ¿no? Y sentí que tenía yo que aportar y que ayudar a Venezuela, ¿no? Entonces, creo que me puse eso sobre mis hombros, ¿no? Y fue un peso muy, muy,
muy importante que me puse sobre los hombros. Yo a veces lo veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, qué atrevida, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer una cata de chocolate con los chocolates que traje de Venezuela, pero con fines benéficos. Entonces, en lugar de pagar, que la gente lleve un medicamento y nosotros lo reenviamos a Venezuela. Y ya, ¿no? Eso era como, sonaba sencillo, ¿no? Y así hice la primera. Recuerdo que la primera estaba una amiga y me dijo, esto es lo tuyo, ¿no? Esto es. O sea, yo no sé qué vas a hacer con tu vida, pero tú tienes que hablar de chocolate, porque cuando hablas de chocolate eres otra persona, te lo haces con muchísima ilusión y tal. Sin embargo, bueno, en ese momento la gente donó, hice las primeras subastas, ¿no? Que ahora lo veo y que wow, que yo misma voy a subastas de cacao y chocolate, yo lo hice por intuición. Y siempre era para fines benéficos. Dije, bueno, en la cata fueron 25 personas y dije, esto hay que ampliarlo porque a Venezuela hay que ayudar y tal. Y dije, voy a hacer una chocolatada. Es decir, vamos a regalar chocolate a la taza, que es una cosa muy española también, ¿no? A cambio, la gente dona la medicina que quiera. Tú llevas las medicinas que quieras y ya. Y ese día estuvimos rodeados por casi 2.000 cajas de medicamentos, ¿no? Era un momento como muy sensible también la situación de Venezuela, corrió muy rápido la información de que iba a haber un evento vinculado con Venezuela y la gente llegaba con cajas y cajas y cajas de medicamentos, ¿no? Y lo que nosotros no teníamos atado era cómo enviarlo. Empezamos a preguntar a las empresas y algunas empresas decían que no se comprometían a enviar medicamentos, que eso era ilegal, que no se podía, etcétera, etcétera. Y tuvimos que buscar gente que voluntariamente quisiera llevar medicamentos a Venezuela. Me acuerdo que fue súper bonito, le decíamos los ángeles viajeros, porque, bueno, también empezaron a aparecer gente que voluntariamente hacía un huequito en su maleta y llevaba medicamentos de diferentes tipos, ¿no? Y eso iba a una fundación en Venezuela que se encargaba de distribuir. Entonces, bueno, fue una aventura muy intensa. Salimos en el periódico allá, en el periódico aquí, siempre me entrevistaban y tal, y tuvimos, yo creo que llegamos a enviar 5.000 cajas de medicamentos, ¿no? Tuvimos que alquilar un local porque ya no dábamos abasto de la cantidad ya no cabían, sí. que conseguimos, y sobre todo armamos una logística, ¿no? De gente que eran aromosas, sobrecargo, pilotos, gente que tenía empresas en España y en Venezuela y tenía que viajar, ¿no? Entonces fue muy bonito porque, bueno, a veces, yo recuerdo una vez que los bomberos de Caracas tuvieron que hacer una intervención y tuvieron quemaduras muy importantes, ¿no? Y no conseguían la crema que se aplican para las quemaduras. Y yo hice una chocolatada y solamente pedí que llevaran ese tipo de crema, ¿no? Y yo en el fondo de mi corazón sé que llegaron a los bomberos de Caracas esas cremas específicas para ese momento, ¿no? Sin embargo, eso tenía que terminarse de alguna manera porque al menos a mí me estaba costando mucho en cuanto a lo emocional, ¿no? Entonces, cuando terminó esa experiencia, que fue muy satisfactoria, yo dije, bueno, ya yo he ayudado este tiempo, yo senté un precedente, ahora hay mucha más gente que se atreve a ayudar, o sea, yo rompí como el celofán, ¿no? Okay. Y ahora veo muchísima gente, se crearon fundaciones, ONG, ¿no? Y hay gente siempre, inoculé eso, ¿no? O sea, ahora es totalmente válido. Y cuando dejé de hacer catas y de vincularme al chocolate, los mismos venezolanos eran, pero ¿y bueno, y las catas? Yo, no, bueno, ya, es que era para donar y tal. Y no, pero hazla. Y yo, bueno, pero no, al principio no sabía si cobrar o no, y ellos decían, pero dale, nos encanta. Y así yo llevo a mis amigas españolas, y así yo llevo a mi jefe. Y yo, bueno, y empecé a hacer catas de chocolate de venezolano, con marcas que la gente me traía en la maleta. Yo recuerdo que compraba los chocolates en una tienda en el aeropuerto y lo dejaba allí. Y nada, cuando pasaba alguien de la misma logística que yo había montado, me decía, te llevo chocolates, estoy aquí en el aeropuerto, ¿quieres que te lleve? Y así empecé. Okay, y la gente decía, pero ¿de verdad esa es tu logística? Y yo, pues sí, esa es la única manera, ¿no? Entonces, fue bonito porque los venezolanos fueron los primeros que iban muy ilusionados con ir a un evento de Venezuela en el que no se dieran tantas malas noticias. Ok. Fue muy bonito porque ellos me animaron
O sea, yo veía gente que llegaba con sus jefes o con sus compañeros de trabajo, era como, mira, mira, el chocolate de Venezuela es el mejor del mundo, mira, mira, escucha, escucha, ¿no? Entonces, fue muy, muy satisfactorio. Y después empezaron a llegar españoles, ¿no? Y los españoles era como, y solo hablas de chocolate de Venezuela, y tú no vas a hablar de chocolate español nunca. Y ahí empecé a incorporar chocolates de España, y sobre todo empecé a cobrar mi trabajo, ¿no? Entonces empezaba a hacer catas y a cobrar, y eso pudo financiar que yo me super especializara como periodista de chocolate. Y me pude ir a todas las ferias de chocolate de Europa, ¿no? Que fue muy, muy maravilloso. Fui al Salón del Chocolate de París varias veces y sigo yendo a Ámsterdam, a Bélgica, iba a chocolaterías por toda Europa y empecé sobre todo a financiar esta nueva profesión, ¿no? Y ya llevo casi 10 años dedicada al periodismo de chocolate, a hacer catas de chocolate. Hago todos los sábados a las 5 de la tarde una cata de chocolate en Madrid. Y eso después ha sido, bueno, ha generado otros negocios que me permiten vivir del chocolate enteramente casi. Y hasta que el año pasado, como yo creo que como premio a todo este recorrido, fui nombrada directora técnica del Salón del Chocolate de Madrid. Así que fue una que vino así sin mucho plan, terminar siendo la directora de un evento que reúne a 15.000 personas. Ha sido un bonito broche. Bueno, mira todo lo que te estoy escuchando decir. Tú llegaste a Madrid por 6 meses para una beca, accidentalmente tenías una visa por un año, te fuiste quedando, caíste por casualidad en una rueda de prensa con Franco De Vita, de ahí salió una oportunidad, eventualmente por un tema de enviar ayuda a Venezuela empezaste a organizar las catas de chocolate, la logística era con gente que está viajando, etcétera, pero fue creciendo, encontraste un público que pudo apreciar lo que es ir a un evento sobre Venezuela y literalmente salir con un buen sabor de boca de lo que pasó en ese evento, y 10 años después ya estás entonces directora técnica del Salón del Chocolate. Y en ese marco tú me contabas más temprano que se están cumpliendo 500 años de la llegada del cacao a Europa. ¿Cómo estás viviendo eso? Háblame más de eso. Bueno, primero, yo además, por fortuna, he podido seguir, ¿no?, a tope con el chocolate y con inversión cero, ¿no? Que yo sé que tu público, René, es mucha gente que está, ¿no?, buscándose la vida en diferentes lugares del mundo. Y yo empecé sola, inversión cero. O sea, yo no tenía dinero para, ¿sabes?, para financiar un emprendimiento, ¿no? Que ojalá la gente que tiene dinero, pues, de pronto acorta tiempo y le va mejor, ¿no? Pero yo empecé contando un cuento. Ok, y déjame acentuar eso entonces, no es que tu papá no te montó un negocio, no es que vendiste la casa, no, nada, No, es con la cero. página web la hice yo, mis videos lo hago yo, y mi idea fue, o sea, la idea de hacer catas también, bueno, obviamente yo había consumido muchas catas porque soy periodista gastronómica y tal, y que si tú estás en un país buscándote la vida, pues puedes empezar simplemente, ¿sabes?, comprando unos chocolates que sean en el supermercado. O sea, yo digo a veces, tú puedes ir al supermercado y comprar los chocolates que hayas, porque incluso así sean chocolates que no sean tan finos, tú puedes contar un cuento bonito, ¿no? Porque la gente lo que quiere es el cuento, quiere que quiere formar parte de. Igual estoy en ventaja, ¿no? Porque en Madrid el hecho gastronómico es muy importante, ¿no? Entonces, aquí incluso los niños, cuando yo doy muchos talleres con niños, ellos saben que es una cata, ¿no? O sea, quizás en otros países sería más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en Bélgica y mis amigos belgas dicen, pero es que nosotros no vamos a sentar nunca a 10 personas aquí a contarle nada, ¿sabes? Porque culturalmente no lo tienen, ¿no? Entonces el hecho gastronómico aquí y la gente quiere aprender. O sea, yo, si bien ahora me cuesta mucho menos llevar gente a mis catas de chocolate, siempre, gracias a Dios, están llenas con 2 o 3 meses antes, ¿no? Empezó a hacer una cata de chocolates y quesos. Y es así, o sea, hay que decirle a la gente, no hay lugar, o sea, no puedes, o sea, vete a la próxima, eso se llena, y claro, yo digo, ¿por qué se llena? Porque la gente le encanta, en España le encanta saber de sus alimentos, le encanta que le cuentes de lo que se está comiendo. Ese hecho es muy, muy claro, obviamente de la cata de vino, ¿no? Yo de alguna manera heredo, ¿no?, lo que ha generado las catas de vino, que no es más que una degustación guiada, donde el alimento se llena de historias
que tienen que ver con su producción, con su comercialización, ¿no? Y finalmente con la degustación. Entonces, sí, la cata, es verdad que hay muy pocas personas que solamente se dediquen a la cata como yo, ¿no? Lo hacen como parte de, por ejemplo, para promocionar sus chocolates y tal, pero yo he hecho de la cata mi negocio, ¿no? De hecho, el salto fue de la cata para público final a la cata para empresas, ¿no? Y justo el año pasado fue como el gran año para mí en ese sentido también, porque me llamó American Express, hice una cata para 2.000 personas, ¿no? Y fue como, wow. Yo estaba que no pude dormir esa noche, ¿no? Porque eso, todo el mundo, eran 2.000 personas en un palacio que recibieron una cajita y yo hacía la cata para 2.000, ¿no? Después también hice una para Oracle, para empresas como súper grandes, para Allianz, para Seguros Pelayo, para cada vez como más grandes, y incluso ahora en plena confinamiento he hecho catas online para empresas, y ha sido también una experiencia porque justamente en este momento la gente no se encuentra tanto en sus oficinas, ¿no? Entonces el chocolate es un alimento como muy amigable, muy friendly, ¿no? Y sobre el que todo el mundo tiene una opinión. Entonces, en el caso de las catas de empresas ha funcionado muy bien para que los compañeros de trabajo se encuentren, hablen de algo diferente a lo que le tienen que hacer el día a día. Y sobre todo el chocolate es el único alimento diseñado para hacerte feliz. En este momento necesitamos chocolate, ¿no? Y las empresas necesitan animar a la gente que está en su casa, que la está pasando mal, que tenemos muchísima angustia con respecto a este momento histórico, ¿no? Entonces he hecho catas online ahora para empresas, que es realmente el salto, ¿no? Que ha significado y algo mucho más importante, porque bueno, yo sigo igual haciendo mis catas para público final, muy duro porque claro, son todos los sábados y me encargo de todo y tal, y bueno, siento que dejo como mucho de mí, ¿no? La gente que da clases o lo que sea, normalmente se expone mucho y da mucho, ¿no? Pero realmente lo que ha sido como, ¿no? Un upgrade en esto ha sido hacer catas para empresas y cada vez empresas más grandes. Un niño en Madrid sabe lo que es una cata, pero yo no sé lo que es una cata. ¿Qué sucede en una cata? ¿Por qué es interesante? ¿Qué me voy a encontrar cuando asista a una? Sí, bueno, es una degustación guiada, ¿no? Aquí es muy fácil explicar porque siempre la gente me dice, pero ¿cómo es una cata de chocolate, no? Y siempre digo, es como una cata de vino. Ah, ok, perfecto, ¿no? De hecho, el 90% de las personas que van a mi cata es porque alguien se lo ha regalado, ¿no? Entonces yo pensé que me dedicaba al chocolate, pero no, yo realmente me dedico al segmento regalo. El 90% o incluso más de las personas que llegan a mi cata no saben a qué van, un poco, no está muy claro, ¿no? Normalmente son o chocolateros y realmente es una inmersión, yo siempre digo, es una inmersión en el mundo del chocolate de la mano de una experta, ¿no? Entonces empezamos hablando del chocolate blanco, por ejemplo, que da muchísimo juego y aprendemos del chocolate blanco, ¿no? Después del chocolate con leche, y comemos diferentes chocolates con leche y podemos comparar, y después vamos a los chocolates oscuros. En el medio hacemos un viaje a alguna región cacaotera del mundo y le cuento el cuento del cacao, ¿no? Que es una gran historia, o sea, es una fruta increíble, es digamos, una cultura maravillosa, que muy poca gente lo conoce, pues la gente no sabe dónde viene el chocolate realmente, ¿no? Y no sabe los retos, ¿no? Durante cada proceso que tiene que vivir esta semilla para transformarse en chocolate, ¿no? Entonces, hay gente que lo compara con el café, pero bueno, es bastante más compleja. Entonces, en ese viaje, ahí podemos irnos desde por realidad virtual, porque tengo gafas de realidad virtual o lentes de realidad virtual en mi estudio, hasta fotos, hasta vídeos, ¿no? Hasta aparece una maraca de cacao fresca, ¿no? Que lo he conseguido también aquí, y la abrimos y la probamos y probamos pulpa de cacao y hablamos de fermentación, etcétera, etcétera. Entonces ya después, si nos vamos al final y probamos chocolates muy, muy raros de diferentes lugares del mundo, ¿no? Yo siempre digo que el chocolate nos hace sentir que el mundo es más pequeño, ¿no? Porque hablamos de Madagascar, de Vietnam, de Bélgica, de Suiza, ¿no? Porque es una cultura que conecta prácticamente todo el mundo. Antes Asia estaba como bastante relegada, pero ahora yo, por ejemplo, llevo chocolates de Taiwán, de Vietnam, ¿no? Y eso quizás es lo que le da también como más emoción, porque también son chocolates que de otra manera no lo puedes consumir, ¿no? Entonces yo, como voy a las ferias, como tengo amigos, soy una compradora de chocolate compulsiva,
puedo permitirle a la gente que va a mis catas, ¿no? Probar cosas que de otra manera no pudiera. Entonces abrimos, es como los clubes de literatura. Vamos a abrir esto, a ver qué tal, ¿no? Y da muchísimo juego. Y al final, nada, hay un brindis, ¿no? Es un brindis un poco raro, no voy a hacer spoiler, ¿no? Es un brindis diferente porque es con chocolate, pero no es tan chocolate, y es como tomar tequila, pero con chocolate, y ahí técnicamente se termina, ¿no? Pero normalmente no se termina tan fácilmente porque la gente se queda como muy emocionada, muy feliz, ¿no? La cara al final es como de, wow, esto existe, qué fascinante este mundo, ¿no? Y no se quieren ir de mi estudio, así que los he hecho. Ok. Literalmente los he hecho. Adiós, váyanse, adiós. ¿No? Entonces, normalmente la gente se queda en este momento también haciendo algún maridaje, ¿no? Porque pongo vino, o pongo champán, si hay champán, o zumos, si hay niños y tal, y ahí la gente queda un poco en ese momento, ¿no? Y ahí se termina. En el caso de las empresas es un poco diferente, ¿no? Igual es una degustación. El discurso del chocolate se adapta a eso que me ha dado la empresa. Caso, por ejemplo, American Express, cuando lo hice era como la vida, ¿no? Esos momentos exclusivos que tienes, o ser parte de esa cultura, ¿no? De hedonismo y tal. Bueno, se adaptó, ¿no? Helen López, ya se nos está agotando el tiempo en esta entrevista, pero no quería dejar de consultar contigo porque hemos aprendido tanto sobre el cacao, sobre la cultura, el chocolate, en lo que va de esta temporada, ya 500 años que el cacao llegó a Europa. Yo quisiera saber si a estas alturas del partido el chocolate ya forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, esa es una premisa que te voy a dar, ¿no? Yo conocí a una de las personas del comité, ¿no? Que llevó la dieta mediterránea, ¿no? A la UNESCO para que fuera considerada patrimonio inmaterial o gastronómico de la humanidad, ¿no? Esta misma persona también me comentó sobre el mezcal, ¿no? Que si alguien no sabe qué es como es la base del tequila, ¿no? Entonces esa cultura también es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces cuando estuvimos conversando, es un gran chocolatero, y él me decía, ¿cómo es posible que ¿no? Que el chocolate no sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Sobre todo porque tiene todos los componentes para que pueda ser considerado, ¿no? Primero, incluye muchos países, ¿no? Yo de verdad nunca había estado, por ejemplo, en contacto con gente de Madagascar, por ejemplo, y mi chocolate blanco que yo llevo a mi cata me lo da un proveedor de Madagascar. Entonces, ese tipo de elementos hace que sea una cultura muy compleja que involucra países prácticamente de todo el planeta, ¿no? Desde África, Asia, América, y que realmente es una cultura que incluso los asiáticos están también consumiendo el chocolate, ¿no? Entonces, y lo más importante es que en este momento, con además COVID, es una cultura que está en riesgo, ¿no? Que quizás eso también es lo importante de cara a la UNESCO. Entonces, ¿por qué? Porque los países cacauteros han sido muy afectados por el tema COVID, las personas que cultivan son mayores de 50 años y tal, entonces sí está como muy en riesgo. Y dijimos así en una conversación loca, pues eso hay que hacerlo, hay que solicitarle a la UNESCO que sea considerado patrimonio inmaterial o gastronómico de la humanidad, ¿no? Y así que ya estamos en eso. En ese momento yo estoy levantando los fondos para que eso sea posible, ¿no? Llamando a empresas para que patrocinen esto, que es un trámite complejo, ¿no? Si quieres intentarlo, entra a la página de la UNESCO para que veas todo lo que hay que hacer. Pero yo creo que estamos muy cerca. España es el país que creó la mezcla de cacao y azúcar, o sea, eso es indudable, los historiadores lo reconocen, ¿no? Es el país donde llegó el cacao, y por supuesto que de aquí tiene que salir la propuesta de que sea considerado patrimonio de la humanidad, así que cuando estemos más cerca de conseguirlo les aviso para que nos apoyen. Perfecto, es una iniciativa que me interesa apoyar, y yo estoy seguro que a nuestra audiencia también. Por favor, vamos a seguir conversando y mantenernos en contacto sobre esto porque merece hacer seguimiento. Y ya para cerrar, Helen, alguien te está escuchando en este momento, está pensando ir a vivir a Madrid. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona? Ni lo pienses, adelante, adelante, y sobre todo aquí me tienes. Yo he ayudado a muchísimos venezolanos. A mí me llama gente que me dice, mira, yo no sé tú qué es lo que haces, pero a mí me dijeron que si yo llegaba a Madrid te tenía que llamar. Porque, bueno, yo tengo muchos años aquí, he ayudado a muchos venezolanos, y yo a veces digo, mira, yo no tengo dónde alojarte, yo no tengo
pero lo que yo te puedo contar es mi historia primero, y sobre todo redes de contactos que te pueden ayudar, y sobre todo imprimirte un poco esas ganas de estar aquí que yo he tenido, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente que qué bueno que a veces te topas con gente que no te da nada, ¿no? O sea, yo no, a veces, digamos, suena como cruel, ¿no? Como, ¡ah! No me diste ni un abrigo. No, porque yo creo que cuando te quitan tu sentido de supervivencia, ¿no? Realmente te coartan cosas que tienes que vivir para valorar todo lo que vendrá después, ¿no? Entonces, a veces vas a encontrar gente como yo que solamente te cuenta su historia y ya, ¿no? Pero esa gente probablemente también mantenga intacto tu sentido de supervivencia, y en el sentido de supervivencia aparecen cosas como la mía, como la de otras personas que se buscan la vida, innovan sobre algo que no existe. O sea, no existían catas de chocolate en Madrid, eso no existía, ¿no? Y haberlo creado no solamente que es súper satisfactorio, sino que te da a ti, bueno, vale, después, ahora sí, por supuesto existen, ¿no? Pero el abrir tú el camino, ¿no? Hace que el que llega primero pega 2 veces, ¿no? O sea, cuando llegas a un país tienes una enorme posibilidad de hacer nuevas cosas, así que si vienes a Madrid, si quieres, esta es una ciudad muy amable, siempre dice que tú eres madrileño, da igual donde has nacido, ¿no? Porque, bueno, aquí hay mucha gente que viene de diferentes lugares de España, un poco para ellos, ¿no? Pero, adaptándolo a los latinoamericanos, tú te puedes sentir madrileño desde el primer momento, ¿no? No hay nada que te haga sentir de otro, ¿no? Discriminado. Yo jamás me he sentido discriminada, ¿no? Quizás sí he sentido un poco más difícil el hecho de ser mujer que de ser de otro país, ¿no? O sea, yo soy directora del Salón Internacional del Chocolate por mis méritos, ¿no? O sea, no porque no tengo ningún contacto, nada, o sea, y soy la única chica ahí, y la única extranjera, y bueno, la única con menos de 60 años, pero eso es otra historia. Y eso me lo gané yo, o sea, entonces es una prueba que aquí con tus méritos tú puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Y que ahora hay más venezolanos, ¿no? Cuando yo llegué que éramos unos poquitos, ahora hay muchos más que te van a dar mucho más ánimo, que te van a ayudar, ¿no? Hay mucha gente ayudando, y eso yo creo que es lo bonito de lo que yo hice, ¿no? Ya hay gente que ayudar a otro venezolano ya no lo ve como algo raro, ¿no? Porque cuando yo empecé era como, ay, pero ¿esto es para chavistas o para antichavistas? Yo, no, esto es para nosotros, los venezolanos. A mí me da igual, señora, cuál sea su ideología. Si su sobrino en Venezuela necesita una medicina y yo puedo hacer algo porque le llegue, yo lo voy a hacer. No, me da igual. Es más, me da igual quién es usted, ¿no? Entonces, porque bueno, también estábamos aprendiendo a inmigrar. Entonces, ya que aprendimos, y ya que ahora estamos en todo el planeta, hay venezolanos en todos los lugares del mundo prácticamente, ahora también hemos pedido el miedo de pedir ayuda y de darla. Así que aquí, si vienes a Madrid, vas a conseguir siempre un venezolano que te va a ayudar. Esa fue la voz de Helen López en la ciudad de Madrid. Si tú quieres saber más sobre el trabajo que Helen lleva adelante, en la descripción de este episodio te estamos compartiendo todos los enlaces. Con eso concluimos el episodio 81 de Los Trabajos y los Días. Si tú quieres apoyar este programa, compártelo en tus redes sociales o déjanos una calificación positiva en tu aplicación favorita para podcast. En los efectos caniculares se despide como siempre Bruno Mendizábal y en la profundidad sonora Gabriela Martínez. Yo soy René Mendizábal y desde Toronto te deseamos paz y salud. Gracias por escuchar Los Trabajos y los Días. Acompáñenos la semana que viene y escucha las voces de esos venezolanos que dejan su impronta en el mundo.